de pronto existe una interrupción en esta relación laboral o existe algún tipo de suspensión de las labores dentro del centro de trabajo. Porque se pueden dar estas dos cuestiones y existen diferentes causales, tanto para la interrupción como para la suspensión. Permítame, por favor. Ok, disculpen. Les decía entonces que existen diferentes causales dentro de la interrupción como de la suspensión. En el caso, cuando se da la interrupción o la suspensión de esta relación laboral, tiene efectos jurídicos y vamos a ver cuáles son estos, ya sea por la interrupción o por la suspensión. También, si nosotros nos ponemos a pensar una interrupción de la relación laboral o una interrupción de labores, ¿cuánto tiempo se puede suspender? Puede que el patrono deliberadamente decida que va a existir una suspensión de labores y no va a establecer un tiempo. Todo esto lo vamos a ver en esta clase. De hecho, después, en las próximas clases, vamos a ver las diferentes clasificaciones, porque para comenzar a hablar de la interrupción y la suspensión laboral, es necesario entender que pueden suceder los siguientes casos. Que esta interrupción o suspensión, el patrono tenga responsabilidad sobre esta interrupción o sobre esta suspensión, o sea, el trabajador el que tiene responsabilidad sobre esta interrupción o esta suspensión. Por ejemplo, en el caso de que sea el patrono el que no provee la materia prima necesaria para el trabajador para que realice sus labores, porque de forma deliberada o arbitraria simplemente no se lo quiere dar, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el trabajador? Bueno, si no tiene la materia prima, no va a poder realizar el trabajo. Sin embargo, tenemos que ver cuáles son estas causales, a qué se refieren, pero vamos a comenzar a hacer un abordaje teórico sobre qué vamos a entender por suspensión y qué vamos a entender por interrupción de la relación laboral. Vamos a ver la pregunta de metacognición que tenemos para esta clase, que creo que ya la van a ver ustedes en pantalla, me parece. ¿De qué forma ha perjudicado, perdón, ahí el error en la pregunta, ha perjudicado la relación laboral la pandemia de COVID-19 en El Salvador? Si nos ponemos a pensar quién tiene responsabilidad por todos aquellos centros de trabajo que tuvieron que cerrar por la pandemia, ¿quién va a responder por todos esos meses en que no existió, no hubo trabajo, se les tenía que pagar a estas personas? ¿Quién va a responder por eso? Ya vamos a hablar un poco sobre eso porque hay cuestiones que escapan de la responsabilidad tanto del patrono como del trabajador. Pero ¿qué pasa si esta responsabilidad realmente es del patrono o realmente es del trabajador? Entonces vamos a ver cuáles son los efectos que va a causar esto dentro de la relación laboral. Va a suspender el contrato que tienen, va a suspender las funciones que realiza la persona o simplemente se interrumpen por un tiempo definido mientras posiblemente el patrono puede conseguir la materia prima para poder seguir laborando o ya definitivamente imagínense que esta materia prima ya sea imposible de poder producir y no haya ningún otro material que pueda replicar el efecto que tenía el primero, entonces ya no haya una razón para poder continuar con la relación laboral porque ya no hay un producto que se pueda fabricar si no se tiene esta materia prima. Estos solo son ejemplos para que ustedes vayan entendiendo cómo es que se puede dar esta interrupción o la suspensión de esta relación laboral. Y bueno, así como nosotros vemos en el contrato, tanto individual como colectivo, que existe una responsabilidad por parte del patrono de cumplir con ciertas obligaciones, pero también la ley le da ciertos derechos. La ley no es demasiado arbitraria para la parte, patronal, sino que también establece ciertos derechos que puede ejercer la parte patronal. Es decir, bueno, es cierto, yo voy a poner a esta persona que realice una función X dentro de este centro de trabajo y le voy a pagar, le voy a dar las condiciones necesarias para el trabajo, le voy a dar la materia prima, las herramientas, en el caso de que sea necesario,
le voy a dar también todas las prestaciones de la ley, pero eso no significa que no vaya a tener derechos el trabajador, perdón, el patrono. Porque imagínense el caso, usted está cumpliendo con todo lo que le establece la ley como patrono, pero de pronto el trabajador llega tomado todas las semanas o deliberadamente el producto que tiene que crear o el servicio que tiene que prestar lo hace mal y lo hace adrede, porque llega tomado, porque es irresponsable o llega demasiado tarde sin tener una justificación concreta. Entonces, la ley también no lo maneja como derechos en sí, pero le da también facultades a la parte patronal para que pueda establecer, para tener como ciertos parámetros de actuación respecto de este tipo de cuestiones. Por eso les digo que la próxima clase vamos a ver estas interrupciones, la terminación del contrato laboral y la suspensión de la relación laboral con responsabilidad del patrono o con responsabilidad del trabajador. Todo esto lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Y bueno, la ley concede determinados derechos con miras de poder defender intereses socioeconómicos, porque al final, recuerden que el trabajo tiene esa finalidad, ya sea por mucho que haga el trabajador, por mucho que haga el patrono, al final lo que se busca es tener esta dinámica de trabajo en la cual lo que importa son las ganancias. Al final, pues todos sabemos que para eso nos sirve el trabajo, nos ayuda a nosotros como trabajadores a ganarnos la vida, les ayuda a los patronos a poder posicionar un servicio, un producto o una labor que ellos realicen o que presten a la sociedad para poder generar ganancias. Es por eso que se puede interpretar como un arma de doble filo, o sea, como algo que va en contra de la clase trabajadora. Al final, como ya lo hemos hablado, el Código de Trabajo trata de hacer eso, armonizar las relaciones entre los patrones y los trabajadores. Pero, por el contrario, la ley concede estos derechos a los patronos con el fin de que la empresa no desaparezca, porque al final muchas empresas, cuando ven que implica mucho para la empresa, mucho gasto, estar pagando AFP, pagando seguro, pagando, digamos, herramientas o cuestiones que tienen que ver con la protección del trabajador, dándole todas las condiciones necesarias para que trabajen, invirtiendo en infraestructura para el centro de trabajo, termina siendo demasiado gasto. Entonces, por eso muchas empresas dicen, no, es mejor o cerramos o nos vamos a otro país donde la mano de obra sea más barata, donde sea más fácil, no lo dicen así, ¿verdad? Pero donde se puede explotar mejor los recursos, es decir, tener mano de obra más barata, trabajadores a los que se les pague menos, eh, o alguna de estas situaciones para que así la inversión que le genere a ellos tener este centro de trabajo abierto no sea tanta o no les afecte tanto económicamente a ellos. Por eso se ve un beneficio de los mismos, de los trabajadores, con el fin de que los patronos puedan percibir utilidades de forma justa y equitativa. Al final se trata de esto, o sea, a las personas no se les paga el AFP, el seguro, todas estas condiciones de los centros de trabajo, etcétera, simplemente porque se quiere hacer de forma arbitraria, sino porque es lo justo. Tanto generar estas condiciones para que los trabajadores estén realizando sus funciones de forma segura, de forma limpia, salubre, eh, lo necesario para que ellos puedan realizar esta función, pero que también a los patronos les deje un margen de ganancia que al final de eso se trata el trabajo. No se trata de explotar a las personas, sino poder redituar, es decir, poder tener una ganancia, un beneficio que sea equitativo y lo suficiente para poder mantener en buenas condiciones a sus trabajadores, pero que también signifique una ganancia para ellos. Y para eso tenemos el caso, y nosotros ya lo vimos. En el primer cómputo yo les hablaba de Henry Ford, en donde se hablaba que el salario mínimo era de $2 y algo, me parece, algo así, pero él decidió aumentarle como $4 la hora en aquel tiempo, imagínense. Decidió aumentarle esta cantidad a lo que se conocía como salario mínimo dentro de su empresa.
¿Qué hizo esto? Que otras personas que laboraban para otras fábricas automotrices de piezas de carro y todo eso, que eran muy cualificadas, muy buenas en lo que hacían, se sentían poco apreciadas en el lugar de trabajo porque ellos ganaban lo mínimo. Entonces decidieron ir a la empresa de Henry Ford y poder laborar ahí porque a ellos se les estaba pagando más. ¿Qué sucedió? Con toda esta gente, con este conocimiento calificado, eh, que buscaron la manera de poder agilizar este proceso de producción, hizo que se produjera más y al producirse más hubo más ganancia porque los mismos trabajadores compraban los carros que ahí mismo se ensamblaban. Entonces, ¿qué significó esto? Invirtió más en pagarle a sus trabajadores, pero a la vez él ganó más, porque significaba que tenían mayor producción, de mejor calidad, sus empleados estaban contentos, pero también le generaba a él una ganancia extra. Entonces, aquí vemos que esta forma equitativa y justa de poder tratar así de literalmente equilibrar, esa es la palabra correcta, de tratar de equilibrar entre la ganancia y la inversión para que el trabajador pueda estar en buenas condiciones, sí se puede lograr. A veces es complejo porque va a depender del mercado. Por ejemplo, aquí en El Salvador posiblemente sea más complejo que en otros países, que tal vez los recursos naturales o los recursos necesarios para la producción de cierto producto o servicio sean mucho más fáciles. O que las condiciones políticas, económicas, toda la coyuntura que envuelve a esta empresa se puedan dar de forma más fácil. Perdón, creo que se me había apagado el micrófono. Bueno, les decía, me parece que me quedé en esa idea de que fuera más equilibrada. Lo que les trataba de decir es que no se trata de que esta idea de un salario mínimo, de condiciones justas para los trabajadores, pero que puedan generar una ganancia equivalente, equitativa para para el patrono, no nos la sacamos de la manga. Tiene que ver con la coyuntura social, tiene que ver con el modelo económico que tenemos en nuestro país, que nosotros hemos desarrollado. Pero a la vez, también el código de trabajo es bastante claro respecto a eso. Le da ciertas facultades a los patronos, pero a la vez trata de minimizar esa brecha tan grande que hay entre patronos y trabajadores, entre esta vulnerabilidad que existe de los trabajadores frente a los patronos. Por eso, vamos a ver qué es lo que significa esta diferenciación, esta búsqueda de equilibrio y justicia entre el patrono y el trabajador. En este caso, si bien no se trata de un despido, la suspensión de un contrato implica que la relación laboral queda sin efecto en cuanto a la prestación de un servicio y de pago de salarios. Vamos a ver cuándo y en qué condiciones se va a realizar esto, porque el hecho de que exista una suspensión, vamos a ver qué efectos jurídicos tiene y como podrán estar viendo, y les estoy adelantando, que el hecho de prestar el servicio queda interrumpido. Entonces, los salarios no se pagan. En este punto, si existe una interrupción laboral, entonces se va a tener que definir cuál es la naturaleza de esta interrupción, durante cuánto tiempo, si estas causas pueden ser solventadas o no, porque también puede llegar a suceder esto, que en realidad las causas parezcan temporales, pero realmente terminen siendo, o sea, de una forma tan indefinida que no se pueda saber hasta cuándo se va a interrumpir estas labores. Entonces se entiende que en este caso, que una vez pasada la emergencia, el trabajador volverá a su puesto de trabajo. Es el hecho de que exista esta garantía. Ya vamos a ver las causales, así que no se preocupen. El asunto aquí es, por ejemplo, que si existe una interrupción, si se conoce como interrupción, se entiende que entonces la persona va a regresar a su puesto de trabajo, sí o sí. ¿Por qué?
Es simple. Recuerdan que nosotros estuvimos hablando del principio de continuidad. Eh, sí, me parece que era el principio de continuidad y había otro principio que también se relaciona ahí. En el principio de continuidad lo que se busca es que a esta persona no se le pueda despedir a la primera de cambio, o sea que deben existir razones, motivos para que se pueda despedir. Entonces, ¿de qué forma eh, se puede establecer que existe un motivo para que esta persona tenga que regresar al trabajo? Bueno, tenemos este principio de continuidad. Lo que se está diciendo, ok, vamos a interrumpir estas labores, pero esta persona tiene la garantía de que va a regresar, a su mismo puesto de trabajo, a las mismas condiciones y no a algo distinto. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que conozco me estaba contando que su esposa labora en una empresa X y ahí trabaja como en la parte de coordinación de recursos humanos y que la esposa de él tenía una jefa que era la directora de recursos humanos. Pues bueno, con todo esto de la pandemia, ellos lo manejaron al principio como una interrupción de las labores. ¿Recuerdan ustedes que cuando comenzó la pandemia se decía de que solamente iba a ser un número específico de días en los cuales no íbamos a poder salir por lo de la cuarentena estricta y toda esta cuestión? Pues bueno, se manejó al principio que era solamente esa cantidad de tiempo y se consideraba como una interrupción de las labores. Pues bueno, cuando ya regresaron todas las personas a ese centro de trabajo, resulta que le dicen a la señora coordinadora de recursos humanos, le dicen, mire, su puesto de trabajo ya no está. Ya nosotros por una cuestión de recorte de gastos decidimos eliminar su plaza. Y ahora en el esquema organizativo de la empresa únicamente va a estar coordinación de recursos humanos. A la esposa de esta persona que yo conozco le colocaron las funciones que realizaba la directora de recursos humanos con sus propias funciones y no le subieron el sueldo. Y a esta persona que la despidieron simplemente le dijeron, mire, no la necesitamos aquí, ahora la coordinadora va a asumir sus funciones, ya no necesitamos una directora de recursos humanos. Obviamente aquí hay un agravio. ¿Por qué? Se supone que después, como un efecto de esta interrupción, lo único que tiene que suceder es, ok, nos vamos a tomar un tiempo para no elaborar por esta situación de emergencia, pero vamos a regresar. Y obviamente cualquiera va a regresar si ya tiene un puesto de trabajo, va a decir, bueno, yo trabajo aquí, este es mi puesto de trabajo, yo regresé a laborar. Pero a esta señora le dijeron, no, mire, su plaza ha sido eliminada de forma arbitraria, sin motivar esa razón, o sea, sin darle una razón válida sobre la eliminación de ese puesto, y ahí es donde está el problema. Entonces, obviamente, esto dio inicio a un proceso legal en el cual se pedía que se pudiera explicar, o sea, que se pudiera reinsertar a esta persona dentro de su eh, puesto de trabajo, reintegrarse, perdón, a su puesto de trabajo, porque esto había sido un despido de forma, y bueno, se consideró despido en el sentido de que le dijeron, mire, ya usted no tiene un puesto acá. No era solamente el hecho arbitrario de haber hecho esta interrupción y que al final no se tomara en consideración el puesto de ella cuando regresaron. Es que se entendía eso como un despido, porque el despido tiene diferentes manifestaciones. Este tema del despido lo vamos a ver en las próximas clases y el despido no siempre puede ser de manera expresa. Lo que sucede es que a veces el despido se puede manifestar así. Usted llega y de pronto ya no lo dejan entrar y de pronto su llave ya no le permite entrar al centro de trabajo o simplemente sus cosas ya no están y le dice, mire, está en una bolsa en tal lugar, vaya a recogerla porque ya no lo necesitamos. A veces los despidos son tácitos, es decir, se sobreentiende que ha existido un despido. El caso que yo les estoy planteando, para regresar un poco al tema antes de adelantarme a la parte de los despidos, en el caso que yo les estoy planteando, se manejó como una interrupción al principio por obviamente la situación de la cuarentena, pero al final esto significaba una arbitrariedad, el hecho de no permitirle a la señora regresar a su puesto de trabajo. Pero bueno, vamos a regresar un poco eh, al tema del que estábamos hablando. La diferencia acá es que el trabajador conserva su tiempo de antigüedad y mantiene su salario. Sin embargo, la suspensión no le suma antigüedad. Y vamos a ver un ejemplo.
Si el contrato fue suspendido el 30 de abril, perdón, y se reanuda el 1 de julio, los 2 meses de suspensión no se contarán como trabajo efectivo, ni se sumarán al tiempo que lleva laborando. Imagínense que una persona para poder tener un ascenso en su trabajo necesita cierto tiempo. Vamos a poner 10 años. Si después de que ha cumplido 10 años tiene un aumento de sueldo, mejores prestaciones, etcétera, pero de pronto se da una suspensión por estos 2 meses. Entonces, estos 2 meses se van a entender como tiempo no laborado. No cuenta para este tiempo de antigüedad que le va a servir para poder acreditarse esta mejora o este ascenso dentro de sus labores. Esto significa que se puede ver afectado en el periodo para tomar sus próximas vacaciones, por ejemplo, así como el pago de aguinaldos, porque después de cierto tiempo los aguinaldos se van calculando diferente. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos esta sesión de la cual les estoy diciendo, porque la ley establece, antes de un año, el aguinaldo se paga proporcional. ¿Cómo es proporcional? Bueno, por el número de días laborados. De 1 a 3 años se paga de una manera, de 3 años a tanto se paga de otra manera, y así se va haciendo el cálculo. Así que por eso les menciono de que esto es tan importante, porque si a ustedes se le presenta un caso de este tipo, ustedes ya van a saber cómo calcularlo. Algunas personas me han dicho, pero mire, ese cálculo lo hace el Ministerio de Trabajo. Bueno, es cierto, ustedes pueden pedirlo. De hecho, los trabajadores lo van y lo piden y se lo presentan a usted como abogado. Pero es necesario que ustedes sepan hacer el cálculo, porque a veces se equivocan dentro del Ministerio de Trabajo, y no es una equivocación de que de forma arbitraria, porque en realidad no es así, sino que a veces pueden equivocar el rubro para el que se está trabajando, para el que se está elaborando, y hacer mal el cálculo. Porque, por ejemplo, servicio y comercio tienen un salario mínimo, la parte de la agricultura tiene otro salario mínimo, la parte de los regímenes especiales que estuvimos viendo en las clases anteriores tienen otro mínimo, y así. Los jornaleros tienen otro mínimo. De hecho, déjenme buscar en este momento para que ustedes puedan verlo. Permítanme. Para que puedan ver a qué me refiero. Solo voy a descargar esto. Creo que no se puede ver acá, pero ya se lo voy a mostrar. Ok. Bueno, ya les voy a mostrar acá esta tabla que ustedes la vamos a necesitar para poder hacer esos cálculos, porque no es lo mismo, no estamos frente a los mismos rubros, lo que significaría entonces que esos salarios se manejan o al menos se calculan de forma distinta. Creo que en el Ministerio de Trabajo no se puede ver la imagen, pero voy a descargarla acá para que la podamos ver. Vamos a ver. Ya se la podemos ver. Creo que ya la van a poder ver en la pantalla. Ok, si ustedes ven acá, los diferentes rubros tienen diferentes salarios mínimos. Ustedes ven acá tarifa de salario mínimo. Y aquí ya les están haciendo el favor. Cuando yo estaba estudiando laboral, nosotros teníamos que hacer el cálculo cuánto se ganaba por día, por hora, por mes, dependiendo del área, si era por libra, por arroba, etcétera. Todos esos cálculos los teníamos que hacer. Y aquí, gracias a Dios, en esta tabla ya ustedes ya lo tienen, ya no tienen que hacer ese cálculo.
En este caso vemos que para la recolección de caña tiene un monto en específico por día, por hora, por mes, por tarea y por tonelada. Lo mismo la recolección de café. También tenemos el sector agropecuario y la pesca. Tenemos el comercio, servicio, industria, ingenios, azucareros y otras actividades de la agroindustria. Tenemos la maquila textil y confección y tenemos el beneficio de café. Esta tabla ya tiene los cambios que se le hicieron por el aumento de $60 que se había hecho al salario mínimo. Si ustedes lo pueden ver acá en comercio y servicio, menciona aquí por mes 365, porque el mínimo antes era 305 y se aumentaron estos $60 y ahora ya tenemos esta tabla actualizada. Esta tabla yo se la voy a hacer llegar, como ya les mencioné, el sábado se lo voy a colocar ahí en la plataforma, en el contenido de la próxima semana, para que ustedes ya la tengan y la puedan traer impresa al momento de que nosotros tengamos que hacer los cálculos. Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir con el contenido porque lo que les quería mostrar acá de esta tabla es que cada rubro, cada sector tiene un salario mínimo diferente. ¿Y qué pasa entonces? Que a veces en el Ministerio de Trabajo hacen los cálculos con base a un rubro que no es. O sea, pueden tomar la generalidad de que se está hablando de sector y comercio, el rubro de sector y comercio. Y toman los 365 y comienzan a calcular la indemnización, las vacaciones, el aguinaldo, etcétera, cuando se tendría que hacer dependiendo del rubro en específico. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poco más y vamos a ir hablando entonces ya directamente de la interrupción de las labores. En el artículo 33 ya nos dice la situación que se debe dar en caso fortuito o fuerza mayor, como ejemplo que, vaya, lo que yo les mencionaba, que no haya materia prima alcanzable, en el mercado al costo que más o menos se ha estado obteniendo, que no haya una fuerza motriz perdón, para poder mover máquinas o que se hayan suspendido los medios de transporte para hacer llegar la materia prima, en fin, que pueden suceder hechos o actos que hagan imposible la continuación del trabajo en empresa. Les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, en el caso el primer caso que nos menciona acá, que el costo, el que más o menos se haya estado obteniendo en la materia prima, sea mayor o que simplemente sea inaccesible para la empresa para poder seguir laborando así. Les pongo el ejemplo. Mi papá trabaja en el área de construcción y todo eso, entonces hubo un momento que tanto el hierro, el cemento, toda esta materia prima que él necesitaba había subido de una forma muy crítica de costo. Entonces, esto implicaba una mayor inversión, una inversión que no se tenía en consideración para la obra que se estaba realizando. Entonces, esto podría ser una causa de interrupción de las labores hasta que pueda bajar el costo de esta materia prima, podría haber hecho él esto y está autorizado por el Código de Trabajo, porque se puede justificar que esta es una de las razones por las cuales se puede interrumpir la relación laboral. Sin embargo, él no lo hizo, pero dentro del código se le permite al patrono poder hacerlo. Imagínense el caso que, por ejemplo, que no se puedan transportar los materiales por alguna razón en específico. Imagínense que el material que se ocupa o el producto, la materia prima que se ocupa para elaborar un medicamento, y aquí tenemos laboratorios en El Salvador y de pronto la materia prima para ese medicamento tenía que venir en barco de algún lugar. Y por alguna razón que hay muchas tormentas, que porque por alguna razón X no se puede transportar ese barco de otro lugar para llegar aquí a El Salvador, entonces por eso es que no se da por eso es que se puede dar esta interrupción de las labores. Como les digo, hay diferentes causas y el artículo 33 del Código de Trabajo ya lo establece. De hecho, el artículo nos dice que hay interrupción de las labores para un caso fortuito o fuerza mayor. Yo creo que ustedes ya vieron civil, ya saben a qué se refiere el caso fortuito y ya saben a qué se refiere la fuerza mayor. Que en todo caso, nadie tiene la culpa por eso, nadie debería responder respecto de eso,
debido a que son cuestiones que son ajenas a la voluntad tanto del patrono como del trabajador. Pero bueno, el artículo dice, como la falta de materia prima, bueno, los aspectos que ya les mencioné. Y nos dice que si las consecuencias de este caso fortuito o fuerza mayor fueran imputables, perdón, al patrono, este tendrá la obligación de pagar a los trabajadores afectados el equivalente a los salarios ordinarios completos que dejara de devengar durante la interrupción. En palabras sencillas, si esta persona, el patrono, tiene la culpa de que porque no gestionó a tiempo la materia prima, de que porque no pidió materia suficiente para poder hacer este producto, para poder ofrecer este servicio, y es imputable al patrono, entonces durante todo ese tiempo de interrupción le va a tener que pagar el salario de sus trabajadores, que obviamente no van a estar realizando sus labores porque no tienen materia prima. Esto es lo que básicamente nos dice el Código de Trabajo. Y dice, por el tiempo que dure la interrupción. En caso contrario, la obligación del patrono solo será de pagar el equivalente al 50% de los salarios. En el caso de que esta interrupción no fuera culpa o no fuera imputable al patrono, entonces solo tiene la obligación de pagar el 50% de los salarios. Obviamente va a tener que probar que no es su culpa, es lo que yo les mencionaba. Miren, que porque hubo un huracán y por eso no pudieron pasar traer, en el barco, traer la materia prima, que por ejemplo, para el caso, hubo una inundación aquí en nuestro país porque estuvo lloviendo demasiado, ya ustedes saben cómo se pone solamente el tráfico cuando llueve, imagínense cuando hay demasiadas lluvias y hay inundación. Que, por ejemplo, en un terremoto que no se pueden transportar porque eh, un puente dejó incomunicado un lugar para poder llegar a otro, etcétera. Todas estas cuestiones que son ajenas a la voluntad de ambas partes o a una de las partes. Entonces, perdón. Entonces, el caso fortuito proviene de los hechos de la naturaleza y recordemos que la fuerza mayor proviene de los actos ejecutados por el hombre. Ahora bien, si ustedes se fijan en la actividad que yo les dejé esta semana, se trata de que ustedes puedan establecer si debe existir, perdón, algún tipo de responsabilidad de lo que sucedió con el COVID-19. ¿Será que tendrá alguna responsabilidad o cómo deberá ser el tratamiento que se le debe dar a los trabajadores o si debe responder o no el patrono respecto de lo que sucedió con el COVID-19? Les tendría que haber pagado por todos los meses en que no podíamos salir, que no podíamos, después de que se terminó la cuarentena, de que hubieran trabajadores que no podían llegar porque estaban contagiados, etcétera. ¿Qué tenía que suceder en estos casos? Y por eso es que vemos la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor. El caso fortuito, por ejemplo, que haya una erupción volcánica y justo el centro de trabajo quedaba allí por placitas y de pronto hasta llegó la lava. Solo a manera de ejemplo, no crean que todos los casos funcionan así tampoco. Pero sí se pueden dar casos, por ejemplo, imagínense lo que sucedió con el huracán Mitch, que eso significó estragos bastante grandes para nuestro país, o sea, haber perdido infraestructura, haber perdido materia prima, que era difícil transportarse, y muchas otras cuestiones que en el momento era necesario solventar. Pero ya el artículo 33 nos dice, si es imputable al patrono, se paga el 100% de los salarios, lo que dure la interrupción. Y si no es imputable al patrono, se paga el 50% del salario, mientras dure obviamente la interrupción de las labores. ¿Hola? ¿Alguien quiere opinar? Hola, no le escucho. Bueno, si alguien quiere hacer una opinión, un comentario, una pregunta, por favor, encienda su micrófono y siéntanse en la libertad de preguntar cualquier cosa. O pueden hacer las preguntas aquí en el chat, no se preocupen.
Y bueno, en este caso vemos que el código de trabajo es bastante claro porque nos permite, bueno, al patrono le permite interrumpir las labores en caso de que sea necesario, que esté justificado en una de las causales de las que ya estuvimos hablando del artículo 33, pero también le asegura al trabajador que no va a quedar desprotegido. Entonces, el patrono tiene este derecho de interrumpir las labores de su empresa, dejando como consecuencia, o en consecuencia más bien, que prestar los servicios por un plazo que no exceda de 3 días, siempre y cuando el patrono no haya tenido que ver en las causas que motivaron la fuerza mayor o el caso fortuito. Pues de lo contrario, el patrono tendrá la obligación de pagar a los trabajadores afectados y de eso ya estuvimos hablando. Es lo que se va a devengar dentro de la interrupción, es decir, el 100% de los salarios durante lo que dure la interrupción. Entonces lo vamos a ver de esa manera. Los patronos tienen un derecho a interrumpir las labores porque puede que se den estas causales. Tenemos que entender que dentro de las dinámicas de trabajo pueden llegar a suceder estos casos, que la materia prima no llegue completa o que sea de mala calidad y no sea suficiente para poder realizar una obra en específico, realizar un producto en específico, o no sean los colores necesarios, muchas cuestiones que tengan que ver con esa parte. Que por ejemplo los hilos o el algodón no sea pintado de manera específica en la parte textil o sea de mala calidad para poder realizar algún tejido en específico, alguna tela en específico que se quería crear para hacer ciertos uniformes que habían pedido para una empresa X. Entonces, por eso es necesario entender que todo va a depender de la naturaleza de las labores que se realicen. Imagínense el caso que usted tiene cultivos de café. Ustedes han sembrado café y tienen no sé cuántas hectáreas vamos a poner de café, pero de pronto se viene un huracán e inunda todo y con eso se arruina todo el cultivo que usted tenía de café o alguna plaga. Entonces usted ya había prometido en venta todos estos sacos de café y de pronto usted ya no tiene café que vender. Entonces, todas estas cuestiones pueden llegar a suceder. Por eso es que es tan importante poder establecer de manera general algunos lineamientos que nos da el Código de Trabajo para saber qué vamos a hacer en estos casos. Y bueno, el caso planteado de la interrupción de labores por parte del patrono por caso fortuito, este únicamente es obligado a pagar, y bueno, eso ya se lo dije, ya se los traía ahí en el esquemita, pero ya se lo dije del artículo 33. Y bueno, ¿cuándo se debe entender? Eso es sobre la interrupción. Permítame, por favor. Perdón. ¿Cuándo se debe entender que está suspendido un contrato? Una cosa es la interrupción de las labores, la interrupción de la relación laboral, y otra muy distinta es la suspensión del contrato. Una cosa es la suspensión de las labores y otra cosa es la suspensión del contrato. Vamos a hacer esa diferencia. Y bueno, para el laboralista Mario de la Cueva, nos dice que la suspensión del contrato tiene por objeto la conservación de la vida de las relaciones de trabajo, suspendiendo la producción de los efectos sin responsabilidad para el patrono y para el trabajador, cuando adviene alguna circunstancia distinta de los riesgos de trabajo que impiden al trabajador prestar su servicio o su trabajo. Entonces, para esa suspensión vemos que es distinto lo que nosotros vamos a entender por suspensión de labores a suspensión del contrato, que esto lo podemos encontrar en el Código de Trabajo también. Para esto les voy a leer el artículo respecto a esto para que vayamos comparando lo que nos dice la doctrina con lo que nos dice el Código de Trabajo. No sé si ustedes lo tienen por ahí, que también pueden verificarlo, pueden leerlo. Vemos en el artículo 35 la suspensión del contrato de trabajo y nos dice que se entiende por suspendido cuando por algún tiempo deja de surtir efecto en lo relativo a la prestación de servicios y al pago de salarios. La suspensión puede afectar a todos los contratos de trabajo de una empresa, establecimiento o centro de trabajo o a una parte de ellos.
Lo más importante de este artículo 35 es que nos dice, en el artículo 36 están los supuestos, ya lo vamos a leer. Lo más importante del artículo 35 es que nos dice que puede afectar a una parte de las personas contratadas o puede afectarlos a todos. Y aún así se puede dar la suspensión de las labores. Dentro de las causales tenemos que un contrato se puede suspender. Número 1, por fuerza mayor o caso fortuito, como la falta de materia prima y todo este supuesto que ya vimos para la interrupción. ¿Cuál es la diferencia? Me van a decir ustedes, pero mire, Lick, en la interrupción también vimos el caso fortuito, fuerza mayor, por falta de materia prima, por no poder transportar la materia prima, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la interrupción y la suspensión? Vamos a ver un poco más adelante cuál es la diferencia y les adelanto. La pequeña diferencia es el tiempo que suponga esta suspensión o la interrupción. El mismo código nos dice, si pasa de más de tanto tiempo se va a entender por suspensión del contrato de trabajo, si no se va a entender únicamente como interrupción. Pero esta diferenciación nosotros la vamos a ver más adelante. ¿Cuál es otro supuesto para la suspensión del contrato de trabajo? Por ejemplo, la muerte del patrono o la incapacidad legal, física o mental de este, siempre que traiga como consecuencia directa la suspensión de las labores. Bueno, para esto vamos a tener que poner ejemplos muy específicos. Imagínense el caso que se trate de que el patrono sea un diseñador, por ejemplo, en el área de textil, que haya diseñado ciertos uniformes o que se va a pintar cierta tela de manera en específico porque el cliente así lo ha pedido y esta persona es la que va a diseñar esto y ya tiene la idea en mente, pero de pronto se muere. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? No hay una forma de poder realizar esta función que no cambie. Imagínense que la empresa que quería estos uniformes diga, no, si no era así como él nos lo había explicado, entonces no queremos nada. Entonces, obviamente iba a haber una suspensión del contrato, perdón, del trabajo. Permítanme. Ok. Obviamente va a haber una suspensión ahí. ¿Por qué? Bueno, porque entonces no se va a poder realizar la obra, porque no se tiene o sea, el hecho es que este patrono o esta persona en específico es la que le va a dar los lineamientos de cómo se va a realizar estas funciones. Les pongo otro ejemplo. Imagínense el dueño de una obra que va a ser un edificio, una casa, etcétera. Entonces, él es el que da los lineamientos de cuántas habitaciones van a haber, de qué manera se va a distribuir el lugar, etcétera, pero de pronto esta persona se muere o simplemente queda en estado vegetativo o le da Alzheimer, no sé, alguna enfermedad mental que no le permita poder realizar su trabajo. Al igual que en los casos anteriores, entonces se entiende que las personas que dependen de este patrono, de esta persona, no van a tener los lineamientos para poder realizar este trabajo. Por lo cual se entiende que no se va a poder solamente interrumpir las labores, se van a tener que suspender porque no hay una persona que dé las directrices para hacer esta labor. También se va a entender que existe una suspensión en el caso de huelga legal o paro legal. Eso está bastante relacionado con la parte de los contratos colectivos. Recuerden que estuvimos hablando de que una de las funciones que tenían los sindicatos era el de huelga o paro. Era una de las, digamos, dentro de las últimas funciones que podía realizar los sindicatos. Entonces, se entiende que se pueden suspender estos contratos mientras se puede resolver el conflicto de huelga o paro legal. También tenemos la incapacidad temporal resultante de un accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad o accidente común. En este caso, si por ejemplo al trabajador, o puede ser un grupo de trabajadores, por alguna razón tiene algún accidente dentro de la empresa, dentro del lugar, centro de trabajo, o por alguna enfermedad de carácter profesional en el sentido de que haya sido causada por realizar sus funciones dentro del centro de trabajo, entonces se entiende que se va a suspender el contrato de trabajo. No sé si ustedes escucharon una noticia que se dio hace relativamente poco tiempo, que en un edificio que están construyendo en San Salvador
cerca de Plaza Futura, me parece, o de Torre Futura, no me acuerdo exactamente dónde habían dicho. Espero que hubieron bastantes accidentes de trabajadores que se cayeron de unos andamios y que de hecho uno de ellos me parece que falleció. Los demás estaban hospitalizados. En un caso de este tipo se entendería entonces que como fue un accidente que se dio dentro del trabajo, sí se puede dar la suspensión del contrato. Claro, esto va a tener los efectos que implica la suspensión, de que de eso ya vamos a ver. También por la enfermedad o el accidente, de igual forma que se pueda realizar al patrono, lo cual le impida poder dirigir las labores cuando su ausencia sea perjudicial o sea necesaria la presencia de esta persona para poder dar indicaciones de lo que se va a realizar. También tenemos la detención de cualquier clase que sufriere el patrono, siempre que como consecuencia de ella se suspendieran necesario o involuntario o inevitablemente, perdón, las labores que pendieran necesariamente, perdón, las labores en la empresa, establecimiento de trabajo o centro de trabajo. Y si a juicio prudencial el juez de trabajo la detención le resultara infundada. En este caso se establece que, y bueno, hay un juicio que ustedes lo van a ver en procesal laboral que se llama juicio de suspensión de contrato de trabajo. Por eso es tan importante este tema y nos vamos a llevar un par de semanas en poder hablarlo bien, porque hay que ver cuándo es responsabilidad del patrono, cuándo es responsabilidad del trabajador, cuando ninguno de los dos tienen responsabilidad, cuáles son las opciones legales que se tienen para poder dar esta suspensión del contrato, qué efectos tiene, durante cuánto tiempo, etcétera. Hay un juicio procesal que se llama juicio de suspensión de contrato laboral, que es llevarle al juez este contrato y especificar que se va a suspender el contrato y se van a fundar las causas por las cuales se considera que este contrato ya no debe seguir en pie, que ya no debe, no existe una terminación del contrato laboral, sino que se establece que durante un tiempo no va a poder realizarse esas labores que se han establecido dentro del contrato. Pero como les digo, de eso vamos a terminar de hablar la próxima semana. De hecho, que ya nos queda poco tiempo de todos modos, pero no se preocupen porque si no terminamos ahora con este tema, de todos modos, el tema de la otra semana siempre se relaciona con lo que vamos a hablar ahora. Así que vamos a dejar lo que nos resta del tema de las diapositivas para la próxima clase. Ahora bien, si me he detenido a hablar de estos supuestos y no he seguido con la parte de las diapositivas, es porque básicamente me interesa que ustedes vayan viendo cómo lo establece el Código de Trabajo. Al final, más allá de lo que nos diga la teoría, nos interesa qué herramientas tienen ustedes dentro del Código de Trabajo, qué es lo que tienen que probar ustedes con las herramientas del Código de Trabajo para poder dar opciones en caso de que usted lo vaya a buscar una persona para que lo pueda representar en un proceso y decirle, mire licenciado, mire licenciada, yo tengo este problema porque en este caso me suspendieron el contrato laboral y estas razones no son imputables, no me son imputables a mí, sino que es el patrono el que no me llevó la materia prima, el que no transportó o no pidió la materia prima a tiempo o la cantidad necesaria y eso no es mi culpa y me están dejando de pagar a mí y yo no tengo la culpa por eso. Casos como ese se les pueden presentar bastantes. Y bueno, dentro de las causas, solamente para finalizar la clase con esas causas de las que estamos hablando, tenemos también el descanso pre y postnatal. En este caso, ya la ley establece cuánto va a ser el tiempo que va a tener una mujer antes y después del parto para dejar de laborar. Recuerden que más allá de que se le pague o no se le pague este tiempo a esta persona, dentro de los efectos está, al igual que la interrupción, que este tiempo no cuenta como antigüedad. Y miren, dentro de esta parte les tengo que mencionar también que ustedes saben que la mayoría de personas, pues de las empresas deben pagar AFP y seguro. Y les voy a contar. Mi mamá cuando hizo todo este trámite de el AFP, que de hecho antes era INPEP, ella tuvo que ir primero ahí, después a la AFP y bueno, demasiada burocracia. Lo que les quiero comentar es que ella le tuvieron que hacer toda
el cómputo de cuántos años estuvo laborando en una empresa y de pronto ahí le aparecía el tiempo pre y postnatal de nosotras, de mis hermanas y mío, pero de pronto hay ciertos años que no aparecían. Entonces, ese era el problema, que aquí esto es importante para los trabajadores, que esto debe aparecer pagado, porque eso es una de las características del tiempo pre y postnatal, según el Código de Trabajo, que es un derecho que tienen las mujeres a que sea remunerado y que además esto no implique una desventaja respecto de las demás personas que laboran en ese lugar. Lo que les quiero contar con este ejemplo es que dentro de esa planilla que a ella le dieron, ahí sí contaba que ella había laborado en ese tiempo, pero porque le estaban pagando. Pero en el tiempo, según la antigüedad, esos meses a ella no le aparecían. Entonces, significaba que estaba bien hecho todo el cálculo. ¿A qué voy con esto? Bueno, es que debe ser remunerado, pero el efecto que tiene este descanso pre y postnatal no es por la suspensión del contrato porque no le van a pagar. Es una suspensión de contrato porque ella no iba a laborar, obviamente por el embarazo, por el parto y toda la cuestión, pero el efecto que generaba acá era el hecho de que no cuenta para la antigüedad. Es decir, si ella quería tener un ascenso en ese periodo de tiempo, esos meses pre y postnatal no iban a contar. Y también tenemos la prestación del servicio militar obligatorio del trabajador o del patrono por la incorporación de cualquiera de ellos al servicio del Estado en caso de una emergencia nacional. Estos ya son casos que son bastante específicos, que tendríamos que ver el contexto para ver cuándo van a pasar, cómo van a pasar, etcétera, pero que están previstos dentro del Código de Trabajo. Y luego tenemos para ejercer el trabajador un cargo público obligatorio que es incompatible con el trabajo desempeñado o para ejercerlo el patrono cuando ello suspenda necesaria o inevitablemente las labores de la empresa, establecimiento o centro de trabajo. En el caso de que tanto un patrono como un trabajador deban realizar algunas funciones públicas, en este caso se debe entender que que existe una incompatibilidad, por ejemplo, entre el centro de trabajo o las labores. Por ejemplo, usted tiene un horario de gobierno y de pronto usted entra a las 8 de la mañana, sale a las 4 de la tarde, pero resulta que usted también tiene que ir a laborar a un centro de trabajo en el cual usted tiene un horario igual, de 8 a 4. Entonces se entiende que es completamente incompatible. Usted no puede estar en dos lugares a la vez. No puede estar realizando estas labores cuando se supone que tiene que estar presente para ambas labores. Entonces por eso se hace incompatible el hecho de que puede ejercer un cargo público y que a la vez pueda estar laborando en un centro o establecimiento de trabajo. En el caso del patrono, de que pueda estar dando directrices o poder estar dando indicaciones en un lugar cuando se supone que debe estar ahí, pero está laborando en otro lugar. Y bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá. Ya la próxima sesión les voy a traer más ejemplos y vamos a terminar este tema. Como les digo, no se preocupen porque de todos modos en la otra clase vamos a seguir hablando de la interrupción y las suspensión del contrato de trabajo con responsabilidad del patrono y del trabajador y sin responsabilidad de cada uno de ellos. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que hay alguien escribiendo ahí en el chat, así que vamos a esperar. Dígame, David. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle si la actividad que nos dejó esta semana es formativa o es el laboratorio 1. Permítame, déjeme revisar. Ya le voy a indicar. Que creo que alguien me había dicho que yo cometí un error ahí, pero ya le voy a decir, permíteme. Que Ok, sí, me equivoqué, es de carácter sumativo, es el primer laboratorio y tienen 15 días para poder realizarla. En este caso yo les he dejado un foro en el cual tienen que responder en tríos. Vamos a generar un debate. Si ustedes consideran que esta suspensión de la relación laboral por la pandemia de COVID-19 ha sido lo correcto, o sea, una medida correcta por parte de los patronos o no. Para esto necesito que
si usted ve un comentario que sea a favor, que el siguiente que ustedes coloquen sea en contra, porque así se va a generar el debate y este va a ser el laboratorio número 1. Así que necesito que esos debates, o es más bien esos argumentos, estén fundamentados. Pero sí, tiene toda la razón. El error ahí es mío. Yo le puse formativa y es sumativa, y a la de familia le puse sumativa y era formativa. Así que disculpen, de verdad que ahí sí es mi error. Así que respecto a esa actividad, sí es sumativa y va a estar disponible 15 días en la plataforma. Así que no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Y va a ser un solo argumento por los 3 miembros del grupo o cada uno tiene que hacer su propio argumento? Tendría que ser una aportación por el grupo. Ahora bien, si alguien en el grupo está en contra o quiere agregar algo más, una opinión diferente, puede hacerlo aparte. Pero, vaya, por ejemplo, van 3 en el grupo y les corresponde una opinión a favor. Entonces ustedes colocan todos sus argumentos porque los 3 tienen que trabajar en sus argumentos a favor y de pronto uno de ustedes dice, no, pero es que yo también tengo un argumento en contra. Entonces puede esperar a que otro grupo haga su argumento en contra y aportar y decir, bueno, yo voy con el grupo tal, pero también quiero abonar esto para tal, o sea, este argumento, y lo puede colocar ahí en contra de la posición que nosotros ya teníamos. Porque lo que yo quiero es que ustedes puedan generar esta discusión, si consideran si estuvo bien o no estuvo bien esta suspensión de las relaciones laborales por el COVID-19. Así que lo pueden realizar de esa forma. Pero la aportación sería de los 3 miembros del grupo, sería una sola. Si usted quiere aportar algo más de otro grupo o en contra o a favor, según corresponda, lo puede hacer de forma personal. Pero lo que yo quiero es que los 3 puedan trabajar y que puedan hacer sus aportaciones y sus argumentos. No sé si hay algo más que necesiten que sea aclarado, algún dato más. Solo es sobre la suspensión en sí, ¿verdad? No la interrupción, ¿verdad? No, solamente la suspensión. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias a todos por su presencia en la videoconferencia y su puntualidad. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho y pasen feliz tarde.